fin. Bueno, buenas noches para todos. Si es que alguno no ha tenido oportunidad de saludar, es un privilegio estar junto a ustedes de nuevo esta noche para, justamente como decía nuestro hermano que recién dirigía la alabanza, poder escuchar la voz del Señor. Estamos felices de que nos acompañes, inclusive públicamente le doy la bienvenida a Fabián, que nos visita de la zona de Chesortu, de aquí de Rosario, así que es un privilegio que esté también con nosotros él, y que verdaderamente el Señor pueda decirnos algo que sea de bendición para nuestra vida espiritual en esta noche. Si ustedes gustan, pueden ir abriendo, quien ha traído Biblia, allí en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Sí, sé que algunos buscan en el celular. Son personas más modernas que tenemos en la congregación. Pueden buscar en el celular también la palabra de Dios. Mateo fue un hombre que cobraba impuestos. Y según la Escritura, él trabajaba haciendo ese trabajo de cobrar impuestos, lo hacía para los romanos, allí en las márgenes del mar de Galilea. Tenía un trabajo que le había permitido enriquecerse, y se había enriquecido de una manera desmedida y de una manera incorrecta, pero bueno, esa riqueza que él había logrado tener le había servido, por ejemplo, para tener una buena casa, lo dice la Biblia, y aparte para poder convidar a muchas personas a banquetes. Una de esas personas que fue convidada a un banquete en la casa de Mateo fue el Señor Jesucristo. Bueno, Mateo pasa de ser cobrador de impuestos a ser un seguidor del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y empieza entonces su derrotero de evangelización. Y entre las cosas que Mateo hace, bueno, él va a escribir justamente su Evangelio. Esto es interesante de ver por qué. Porque él escribe el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, con el fin de orientar a los judíos, a los hebreos, mínimamente en dos temas puntuales. Primero, que el Mesías anunciado y prometido para el pueblo hebreo había venido, había estado con ellos. Algunos habían creído en él y otros no. Y ese anunciado era Jesús de Nazaret. Es decir, esa es la primera enseñanza que Mateo en su Evangelio procura resaltar a los hebreos. La segunda enseñanza es significativa también. Él les quiere demostrar y le quiere enseñar que ese Mesías prometido, que había venido, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, había venido a este mundo para fundar un reino distinto al que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un reino terreno, material, limitado en cuanto al tiempo, pero Jesús había venido para fundar un reino moral, religioso, espiritual y eterno. Este Mateo, más o menos allá por el año 55-56 de nuestra era, escribe el Evangelio. Y el Evangelio de Mateo es importantísimo porque no por casualidad está justamente puesto en el límite con el Antiguo Testamento. No cabe ninguna duda que el Evangelio según San Mateo es el libro de la Biblia que más relaciona al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Más de 60 palabras proféticas del Antiguo Testamento son mencionadas por Mateo en su Evangelio. Así que está bueno que Mateo esté situadito allí. Generalmente de chiquitos aprendemos, ¿no?, con facilidad los primeros libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y nos hace recordar que Mateo es el primero de ellos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Mateo que son muy interesantes. Mateo, en su Evangelio, trata algunas cosas puntuales, algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo es el único Evangelio en el cual se menciona la palabra iglesia. Fíjense que en los otros evangelios no se utiliza la palabra iglesia. Esta palabra que los griegos utilizaban para una reunión del pueblo, para llamar afuera a una congregación y tratar algún tema puntual, también se decía que era una iglesia, eran llamados afuera para tocar un tema. Lo que Jesús habría de fundar, su iglesia, es mencionada por Mateo. Mateo habla de su iglesia. ¿Cómo no habría de hacerlo? Mateo fue uno de aquellos hombres a los que el Señor Jesús, oportunamente para provocar un descanso en la vida de ellos, se los lleva lejos, a Cesarea de Filipos,
Y allí, muy, muy lejos del ruido y del alboroto de Jerusalén, Jesús los congrega a sus discípulos. Mateo estaba ahí, estaba con ellos. Y entonces el Señor le dice, díganme una cosa, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces uno, otro, de a varios, dándose codazos, interrumpiéndose, cada uno cuenta lo que han escuchado que la gente dice acerca de Jesús. Hasta que el Señor Jesús le dice, bueno, eso opina la gente de mí, pero ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes, mis discípulos? Entonces sabemos, según lo que dice la palabra, que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, toma la voz de mando y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado tú eres Pedro, porque esto que me has dicho no te lo ha revelado una persona humana, carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, le dice el Señor a Pedro en aquella conversación, que tú eres Pedro, y que sobre esta roca, es decir, esa confesión, yo edificaré mi iglesia. Mateo recuerda esa experiencia. Y Mateo menciona la palabra iglesia y habla justamente en todo su tratado acerca de la iglesia. Bueno, Filipo, un lugar precioso en aquel entonces para reposar y un lugar no menos maravilloso en el día de hoy, es verdaderamente un vergel. Pero qué triste que allá por el año 70, cuando Tito persigue a todos los judíos que logran escaparse de Jerusalén, los conduce hasta Cesarea de Filipo para masacrarlos, para reírse de ellos, para burlarse de ellos. Allí en ese lugar donde estuvo Jesús con sus discípulos, poco tiempo después, aquello que había sido anunciado por el Señor en manos de Tito haya su cumplimiento y muchos hebreos mueren allí. Ahora, muy bien, vamos a ver algo que Mateo cuenta que Jesús dijo. Por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Si tiene la Biblia lo puede buscar y si no usted va comprobando lo que yo digo si está bien allí. Dice el original de ese texto, venid hasta mí, todos los que trabajáis duramente y habéis sido cargados, y yo les daré reposo. Repito, la traducción literal del griego sería, vengan hasta mí todos los que han trabajado duramente y habéis sido cargados de manera pesada, y yo os daré descanso. Ustedes saben que en aquel tiempo, en Jerusalén, era una costumbre que venían las caravanas con viajeros, y todos los comerciantes llegaban hasta la puerta de Jerusalén, y se amontonaban alrededor de los muros esperando turno para poder entrar con sus mercancías. Ahí hay unos mercaderes esperando turno para entrar. Bien, ¿qué sucede? Las callejuelas de Jerusalén eran muy chiquititas, muy angostas, como son en la Jerusalén antigua hasta el día de hoy. Así que venían los viajeros y contrataban a los changarines, como los que hay en nuestros días. Y los changarines ponían sobre sus hombros cueros, cereales, todo lo que traían para vender, para revender dentro de la ciudad, hasta agua. Algunos lo hacían para revender, otros para uso personal y otros obligados por el Imperio Romano. Trabajaban de ese modo para el Imperio Romano. Así que esta visión de ver personas cargadas era común en aquel entonces. Se veía con mucha frecuencia hombres y pobres mujeres que hacían ese tipo de trabajo. Llevaban pesadas cargas, caminando por las calles serpenteantes de la antigua Jerusalén, buscando el destino de esas pesadas cargas, y solamente el descanso reparador de la noche podía provocar en ellos un alivio, aunque más no sea menor, para volver al otro día a hacer el mismo servicio y el mismo trabajo. O ellos estaban verdaderamente trabajados, estaban cargados. Jesús mira a esas personas, las ve, pero ¿sabe usted una cosa? Que por encima de la carga física a la que cada una de estas personas estaban expuestas, Jesús ve que en el corazón de esas personas, de esos hombres, de esas mujeres, de esos jóvenes, también hay una carga profunda que ellos tienen que llevar. En aquel entonces y hoy, el hombre actual, el hombre contemporáneo nuestro, se debate en la misma tristeza y en la misma agonía y en la misma angustia. Llega a una pesada carga. Y me refiero no solamente a una carga que tiene que ver con el trabajo cotidiano, con lo que hace todos los días para ganar el pan. No solamente sus piernas, sus brazos, sus manos están cansadas, sino que lo más triste del caso es que tenemos el alma agotado. Nuestro corazón está sediento. Y Jesús se para y a viva voz dice lo que hemos leído: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
El Señor hace una tremenda invitación, una preciosa y amorosa invitación. Jesús dice, venid a mí. Ahora usted sabe una cosa, el Señor ha establecido muchos mandamientos, pero muchos de esos mandamientos el Señor los dijo para ordenar nuestra vida con respecto a los demás. Por ejemplo, amaos los unos a otros. Pero sin embargo el Señor mencionó unos cuantos mandamientos que tienen que ver con Él, y he anotado algunos. Por ejemplo, aprender de mí, dijo el Señor. Venir en pos de mí. Dejar a los niños que vengan a mí. Y querido hermano y amigo, el que nos ocupa en esta noche, venid a mí. Venid a mí. Jesús estaba rodeado de un montón de personas. A Él le seguían para escuchar lo que decía o tal vez para criticar sus palabras. Jóvenes, muchachos, chicas de aquel entonces. Le servían por aquellas callejuelas soldados romanos para tratar de ver qué enseñaba el maestro de Galilea. También los religiosos para criticarlo. Es decir, que siempre se armaba un grupo importante de personas que estaba dispuesto a escuchar lo que Jesús decía. Pero Jesús los mira. Y como la Biblia dice que Dios mira por lo que está debajo de nuestra ropa, que Dios mira el corazón, el Señor veía categóricamente lo que pasaba y veía en cada uno de ellos, hombres y mujeres, muchachos y chicas que estaban como ovejas sin un pastor y que necesitaban justamente cambiar de actitud, que necesitaban encontrar el camino que supla sus necesidades, que transforme sus vidas, que le dé un rumbo, una orientación, y por eso ese día se planta. Y gloria a Dios por aquellos que pudieron escucharle cuando el Señor, nuestro Maestro y Salvador, el Señor Jesucristo, se paró y se puso en pie y dijo, venid a mí. Es una invitación. Venid a mí. El Señor está invitando, el Señor está llamando. Pero usted sabe una cosa, que esto en el hebreo suena como una orden. No por ser una invitación de parte del Señor, deja de tener la contundencia y la fuerza de una orden. Es como si Jesús estuviera diciendo, ahora, rápido, en este mismo momento, no pierdan tiempo, vengan a mí. Hoy yo me lo imagino al Señor, diciendo semejante palabras y al mismo tiempo obrando en la vida y en el corazón de aquellos, sus oyentes, porque estaban sedientos, porque estaban cargados, porque se sentían destituidos de la gloria de Dios, porque se sabían pecadores, y aquel se pone en pie, nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo, y les hace una tremenda invitación. Le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Aquellos pobres muchachos, aquellas chicas, aquellos hebreos, eran exigidos a cumplir una ley espiritual que de poco servía. Habían soportado el peso de una religión que no había traído solución para su vida espiritual. Se sentían deudores de Dios. Habían fracasado rotundamente y encima que eran esclavos y soportaban el peso de la esclavitud romana, estaban viviendo una religión hueca, vacía, que en nada le había mejorado la vida. Ahora yo me preguntaba cuando pensaba esto para compartir con ustedes, ¿por qué Jesús dijo, venid a mí? ¿Por qué lo ha dicho? Basta solamente detenerse un minuto para darse cuenta que lo llamó porque ellos estaban caminando un camino equivocado. Mire, el hombre y la mujer caminan por un camino ancho que según la Biblia conduce a la perdición. Así estaban caminando ellos. El Señor los ve caminar por un camino de error, por un camino de religión, por un camino de obras, tratando de ganar el favor de Dios con sus quehaceres, con su religión, con su dinero. Y es por eso que el Señor le dice, venid a mí. Es decir, estaban yendo para un lado y el Señor les llama la atención, los llama a la intimidad de su alma y les dice, venid. La idea de venir significa algo tremendo. Para ir en pos de Jesús hay que dar media vuelta. Para ir en pos de Jesús hay que dejar el camino que estamos caminando. Jesús le está diciendo eso. Para venir en pos de mí, deténganse, párense, frénense en el camino, miren cómo viven, cómo están, sus carencias, sus dolores, su angustia, su vacío espiritual. Venir a mí. Ese es el cambio. La Escritura cuenta la historia de un muchacho, hijo de un papá muy rico, muy rico. Bueno, este muchacho, como la mayoría de nosotros en la juventud, creyó que podía llevarse el mundo por delante, el mundo antiguo pensó que se llevaba por delante. Y entonces le dijo un día a su papá, papá, dame los bienes que me corresponden, dame la herencia, yo me mando a mudar acá, yo quiero vivir mi vida.
Y el papá, con mucho dolor, contó el dinero que le correspondía, repartió la herencia, le dio el dinero y el joven se marchó. Se fue y vivió la vida por su camino. Y se fue lejos de su padre. Y pasó el tiempo. Y dice la Biblia que malgastó su tiempo y su dinero, su fuerza y su salud. Y repentinamente se vio pobre, angustiado, solo, sin amigos y sin un mango. Es más, se dio cuenta que para poder vivir estaba comiendo la comida que él le daba de comer a los cerdos que cuidaba. Entonces dice la palabra, textualmente, que volvió en sí. Volvió en sí. Y después de volver en sí, inició el camino hacia donde estaba su padre. Eso es conversión. Eso es conversión. Cuando uno vuelve en sí, cuando uno se da cuenta de lo distinto que es el camino que Dios ofrece al camino que uno está caminando, cuando uno se detiene, cuando uno vuelve en sí, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno recapacita y comienza a caminar por el camino de Dios. Eso es justamente volver en sí. Eso es la conversión. Y querido amigo, querido hermano, cuando la Biblia habla de convertirse, habla de creer en Cristo. Qué tremendo, no habla de otra cosa, ¿eh? Convertirse no es adoptar una nueva religión, un nuevo grupo religioso, comenzar a ofrendar en una iglesia, comenzar a estudiar la Biblia, formar parte de un coro, o venir a acomodar los bancos. Convertirse es seguir a Cristo. Cristo camina por un camino y nosotros, a causa de nuestro olvido, estamos caminando por otro camino, un camino equivocado. Mira unos textos rapiditos que yo he buscado y que comparto con ustedes, de los cuales la Biblia habla acerca de lo que es convertirse, de lo que es aceptar y escuchar el llamado de Dios para comenzar a caminar un nuevo camino. Mire, Zacarías, como la voz profética de Dios, va a escribir y le va a decir al pueblo hebreo un montón de cosas. Inclusive va a llegar a hablar del reinado del Señor y del regreso de Cristo, que todos los creyentes estamos esperando cuando el Señor nos venga a buscar. Pero mire lo que dice Zacarías, apenas empieza su libro. Así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. ¡Oh, qué pasaje precioso! Pero ¿sabe usted una cosa? A mí me cautiva pensar que el Dios de Israel, el Dios de la gloria, el Dios de Zacarías, el Dios que le dice a los hebreos, volveos a mí, ahora se para allí más o menos por el año 33 o 34 en Jerusalén y le dice a todos sus oyentes, venid a mí. Es la misma expresión, es el mismo Dios, es la misma salvación ofrecida, es la misma solución y es la misma respuesta. ¿Puedo volverme o insisto en seguir caminando por mi camino? Mire, el apóstol Pablo le escribe a los que vivían en Tesalónica y Pablo le dice, yo he escuchado algunos comentarios acerca de ustedes. Miren, ¿saben lo que se dice de ustedes? Se habla de la manera que nos han recibido a nosotros, dice Pablo, y de cómo os convertisteis. Venid a mí. Eso es convertirse, es volverse. Es dejar de caminar el camino que transitamos para volvernos al encuentro del Señor. Y dice Pablo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos, que era el grave problema que tenían los que vivían en Tesalónica, a quién? ¿A Dios? ¿O ellos caminaban el camino de la idolatría? Creían en estatuas de bronce, de madera, talladas por manos humanas, se postraban delante de árboles, de los árboles que estaban caídos, de los árboles que estaban en las montañas, hacían sus lugares de culto en lo alto para tratar de estar más cerca de los dioses. Ellos eran idólatras, tenían un montón de dioses, hasta que escucharon el mensaje del Evangelio y a Cristo diciendo, venid a mí. Por eso Pablo dice, de la manera como os volviste a Cristo. Es lo mismo que decir, de manera como os convertisteis. Mire, ¿sabe qué pasa? La conversión no es meramente un asunto mental, es una cuestión vivencial. No significa de nada que yo lo crea con mi mente. Yo debo adoptar un nuevo estilo de vida y caminar por el camino del Señor. Arrepentirme de cómo vivía, de lo lejos que estaba, por ignorancia, por ingrato, tal vez por dureza en mi corazón, por lo que sea, por costumbre, y comenzar a caminar el camino al cual el Señor me está invitando. Mire, Jeremías 24:7, lo puse allí también. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos, los que crean, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pues sé, ahí está la palabra nuevo,
convertirán o se volverán a mí de todo corazón. Mírelo al revés. Si usted quiere que el verdadero Dios sea su Dios, si usted quiere de todo corazón ser parte del pueblo de Dios, si usted quiere que Dios sea su Dios, el Dios de la Biblia, vuélvase de todo corazón a Dios, confiando en el Señor Jesucristo en esta noche. La Biblia vincula lo que es la conversión con creer en Cristo. Él está diciendo que es menester que nos volvamos a Él para tener todo lo que no hemos encontrado en el otro camino. Ahora fíjese, por favor. Ahí tenemos lo que nos ocupa esta noche. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, hay una palabra, trabajados. Trabajados es la traducción de un verbo que significa agotado. Agotado. El hombre actual está agotado. Está agotado. Yo hoy en casa, ni se lo dije a Marcela, sentí esto en una propaganda de televisión. El 85% de los argentinos se siente cansado. ¿Sabe qué? Era una propaganda de Superdín. Dije el mensaje de esta noche. Es verdad. El 85% de los argentinos está cansado, está agotado. Pero estamos agotados de que nos mientan. Estamos agotados de la corrupción. Estamos agotados de la mentira, del engaño. Estamos agotados de ser perseguidos, de que nos maltraten. Pero también estamos agotados de nuestra vida personal. Lo intentamos tantas veces. Buscamos nuestra paz, nuestra seguridad, un camino que realmente nos dé lo que necesitamos. Un camino de paz, de seguridad, de tranquilidad. Yo creo que más del 84% de los argentinos están trabajados. Bueno, justamente es eso lo que significa la palabra, sentirse agotado, exhausto. Y Jesús invita a esos, no los que se sienten bien. Hermano y amigo, discúlpeme la palabra, pero si usted se siente hecho bolsa, si usted ya no tiene a dónde ir y a quién recurrir, la solución no es la religión evangélica. La solución es Jesucristo. Él hoy se lo dice a usted, personalmente de tu corazón, venid a mí. Mire, dice, además, los que están cargados, lo dice, ¿no es cierto? Lo dice en su Biblia. ¿Sabe qué significa estar cargado? Padecer de una tremenda fatiga. Padecer de una tremenda fatiga. Los que tienen acá entusiasmo para correr esas maratones, y de hecho muchos de nuestros hermanos corren, corren las maratones, ¿no? Y se entrenan y practican, pero cuando llegan, están cansadísimos, no tienen fuerza, no pueden ni saludar a aquellos que fueron a animarlos, están verdaderamente fatigados. Así está el alma del hombre sin Dios, así está el corazón de la mujer sin Cristo, está fatigada, ya no sabe a dónde ir, no sabe quién querer, se siente desilusionado, y es más, hay algo más tremendo aún, carga en su alma la mortificación de una conciencia que le dice, sos pecador. Y estás lejos de Dios. Y te has equivocado y has vivido según tus gustos y caprichos. Y no me tuviste en cuenta, dice el Señor. Ese mismo Señor que es capaz de golpear la puerta de su corazón y decirte, no me tuviste en cuenta, te olvidaste de mí, te has burlado, te has reído de mis mandamientos, es el que hoy se planta de nuevo, como hace 2000 años. Y su voz, fuerte, poderosa, cariñosa y al mismo tiempo firme como una orden, te dice, venid a mí, si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. ¿Qué es el descanso? Técnicamente y según el diccionario, descanso es la falta de trabajo. Diríamos, qué viveza, ¿no? Bueno, pero eso es el diccionario. Cuando estamos muy cansados, es porque hemos trabajado mucho. Dios quiere que ya no trabajemos más. Guarda. No significa esto, mañana no ir al laburo. Claro, las hermanas no hacer lo que tienen que hacer en el hogar, no presentarse en la facultad a estudiar. No. Me refiero a otro tipo de cansancio. El alma trabajado es el alma sedienta, el alma sin Dios, el alma que no tiene rumbo, el alma que se ha olvidado de Dios, el alma que no le tuvo en cuenta, que está trabajado, que no sabe a dónde ir, que se siente desfallecer, que se ha dado cuenta que aún el complejo vitamínico espiritual más fuerte ya no le alcanza, que necesita algo distinto. Permítame decirle, necesita un Salvador.
y ese es el Señor Jesucristo. Ahora fíjese, dice el Señor, y os daré reposo. 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 Usted sabe que nuestro Dios es un Dios de descanso. Y si no, fíjese, aunque voy un cachín de tema, cuando hizo todas las cosas, allá en Génesis, dice que Él, ¿qué hizo después de hacer todo? Descansó. Pero como Dios sabe que somos polvo y que nos agotamos, Él pensó para su pueblo, para los hebreos, un día de descanso. ¿Está bien o no? ¿Les dio un día de descanso? Para que descansen, para que piensen en Él. Y después que Jesús resucitó, la iglesia adoptó el primer día de la semana, el domingo, como un día también de descanso. A veces los domingos hacemos demasiadas cosas, está mal. El descanso del Señor que te damos el domingo es para que nosotros logremos recogimiento, para que pensemos en Él, para que estemos a cuenta con Él, para que disfrutemos de nuestro hogar, de nuestra familia, para que le alabemos, le adoremos y nos congreguemos. Eso es el descanso del domingo. Pero mire, también el Señor ha pensado en un descanso eterno. Esto es maravilloso. Cuando todo el dolor, la enfermedad, los sinsabores de este mundo pasen, el creyente tiene la confianza de que morará para siempre jamás en el cielo, junto a Cristo, donde, como cantaba yo, parado arriba de unos bancos cuando era chiquitito, donde no habrá tristeza ni más dolor, porque estaremos allá en el cielo con Jesucristo alabando al Salvador. Ese es el descanso eterno que Dios ha pensado y ha planificado para todos aquellos que creemos en Él. Ahora bien, seguimos con eso. Cristo ha prometido perdonar todos los pecados y Él no se acordará más de ninguno de nuestros pecados si nosotros vamos a Él. Dice el 29, fíjese, ¿lo puse ahí? Sí, el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, significa gentil, afable, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, quiere decir, es agradable, es sencillo, es livianito, y también mi carga es igual. Ahora, usted sabe una cosa. Los hebreos estaban bajo el yugo romano. El yugo era un elemento de madera que se ponía para unir a dos bueyes. Los bueyes trabajaban en el campo y para que tiren al mismo tiempo y hagan el trabajo al unísono, se le ponía un yugo sobre ellos que los mantenía en la misma posición en el mismo lugar. Cuando uno caminaba, caminaba el otro. Si uno era destinado a frenarse, el otro se frenaba también. Eso era tener un yugo. Bueno, los pobres hebreos vivían bajo el yugo de la esclavitud de los romanos. Estaban destruidos. ¿Usted sabe lo que significa en aquella época ser esclavo? No tener libertad absolutamente para nada. Ni qué como, ni cuándo duermo, ni dónde vivo, ni a qué me dedico. O era tremendo el yugo. Y aparte le imponían rigurosamente unos severos impuestos. Bueno, este Mateo que se convierte, el autor de esto, le cobraba el impuesto antes de convertirse. Ahora el Señor dice, llevad mi yugo. Un yugo. Otro peso, Señor. ¿No soportarlo bastante? Pero el Señor dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Oh, el yugo del Señor. Qué precioso, en vez de andar solo por el camino del error, ahora caminar por un camino nuevo, lleno de vida, de esperanza, de gozo, junto a Cristo, bajo su yugo. Ahí está Él. Él no te deja, Él no te suelta. Te hace suyo para siempre cuando crees y ahora caminas bajo su yugo. Yo me preguntaba algunas cosas, por ejemplo, ¿qué significa de manera práctica esto de ponerse bajo el yugo con Jesús? Yo creo que en primer lugar significa aprender de Él. Mire, tenemos cada ejemplo nefasto. Hemos tenido el ejemplo de cada personaje en la historia de la humanidad triste. Tremendo, tremendo. Qué distinto el ejemplo del Señor. Lo peor del caso es que a veces por jóvenes o por inexpertos hemos seguido esos ejemplos. Yo le invito a seguir el yugo de Cristo y a seguir el ejemplo de Cristo. Llevar el yugo y estar debajo del yugo del Señor también significa ser instruido por Él. Si algo necesita el hombre en la actualidad es la instrucción de la palabra de Dios. La mamá, el papá, el abuelo, el joven, el niño, cómo vivir, qué decisiones tomar, qué estudiar, con quién me casaré, a qué me dedicaré, cómo servirle en la iglesia, cómo agradarte, Señor, cómo ser mi vida, una vida vivida para tu gloria. O necesitamos la instrucción del Señor, justamente la recibimos cuando caminamos debajo de su yugo. También imitar su ejemplo. Oh, qué ejemplo del Señor. Un ejemplo de compasión, mansedumbre, ternura. Dios hecho hombre se encerró
de alguna manera dentro de límites humanos, se encerró dentro del límite que le ponía el sexo, la raza, un tiempo en el tiempo de la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Oh, qué ejemplo el del Señor, que cuando vio uno que estaba enfermo, lo asistió y lo curó. Cuando vio uno que estaba triste, no lo desamparó, le fue con una palabra de aliento. Y cuando vio una familia que sufría porque había perdido un ser querido, fue hasta la tumba de Lázaro y lo sacó de la tumba a la vida. Ese es el ejemplo de Cristo. La iglesia necesita hoy más que nunca muchos Cristos chiquitos que se muevan, que caminen, que se ejerciten justamente en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y ellos, dice el Señor, ellos conocerán que vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os he enseñado. Qué lindo estar bajo el yugo del Señor. Y mire, lo más precioso de estar bajo el yugo del Señor es vivir su vida. Él nos ha dado vida eterna. Usted sabe lo que significa: el hombre se debate en la miseria y tiembla pensando no solamente para qué está aquí, sino hacia dónde va. Delante del hombre y de la mujer en la actualidad, realmente se abre una cortina negra y una profundidad absoluta. No sabe a dónde va. Tiembla de pensar de que verdaderamente haya un Dios que ha de juzgarle. Y la Biblia enseña que eso es realidad, que todos hemos de morir y que estamos condenados al justo juicio de Dios. Ah, pero cuando yo camino debajo del yugo del Señor, Él no me suelta. Él me tiene en su mano. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que yo creyendo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Caminar debajo del yugo de Dios es tener su vida. El poder vivificante del Espíritu Santo que me dice: flaco, esto está mal. No podés seguir viviendo así, esto lo tenés que corregir para la gloria de Dios. Este es el trabajo que necesitas, esta es la familia que tenés que fundar, estos son los amigos que necesitas. Querido, hace esto, aquello, viví para mi gloria, viví para mi honra. Oh, qué bueno estar bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, siempre y cuando vivimos bajo el yugo del Señor. Querido hermano y amigo, cuando estamos bajo las alas del Señor, cuando estamos debajo de su yugo, Él hace fácil todas las cargas y ligeras todas nuestras preocupaciones. ¿Sí? El 84% de los argentinos, dice la propaganda de Supradin, dije, ¿no? De Supradin, se siente cansado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha venido hasta acá? ¿Está cansado? Escuche la voz del Señor. Una vez más dice a la distancia: venid a mí. Todos, todos, ¿eh? Es una invitación universal. Para ricos, para pobres, para jóvenes, para comerciantes, para estudiantes, para muchachos, para chicas, para pibes, para todos. Porque el amor de Dios es para todos. Y nosotros queremos compartirlo con ustedes esta noche. Venga Jesús, si está verdaderamente necesitado de que su vida cambie. Jesús llevará su carga, orientará su camino, perdonará sus pecados, le dará vida, vida en abundancia. Y por siempre podré usted confiar en Él. Ahora, brevemente, en 2 minutos. Hermano, creyente en el Señor Jesucristo, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te altera? ¿Qué necesidad tenés? ¿Qué falta hay en tu vida? ¿Cuál es la carga que se ha vuelto tan pesada que luce insostenible? ¿Cuál es tu tristeza? ¿La enfermedad? ¿La soledad? ¿Los problemas familiares? ¿La economía? ¿La salud? ¿Las burlas? ¿El sentirte solo en una familia en la que solamente vos creés en Cristo como Salvador? ¿Cuál es tu carga? ¿Se tornó pesada? ¿Te ha doblado el lomo? ¿Ya casi no podés caminar? La invitación de iglesia resuena para nosotros también esta noche. Estamos cargados. Jesús nos dice a nosotros como creyentes: venid a mí. ¿Cuánto hace que no vas al Señor? ¿Cuánto hace que no te llegás a Él en comunión íntima y le decís: Señor, estoy cargado, estoy molesto, estoy demasiado ansioso, triste, preocupado? Señor, vengo a ti. Tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. En las campañas de Vivirem, el coro cantaba justamente con frecuencia este himno: tal como soy,
sin más decir que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Es la idea del texto que estudiamos juntos hoy. Jesús dice venir. La canción dice y tú me invitas a venir. La decisión del autor fue preciosa y espero que sea la suya. Fue a Jesús. Venga Cristo. Él tiene un plan precioso para su vida en este mundo y Él quiere salvarlo por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a la iglesia, que podamos apropiarnos de este pasaje y cualquiera sea nuestra experiencia en este momento, en este año de nuestra vida, nos tomemos de aquel que nos invita a venir a Él. Inclinamos nuestra cabeza, vamos a orar. Así como estamos. Yo le voy a pedir a Esteban que mientras todos estamos en silencio, Él nos despida con una oración. Padre, gracias porque nos das un lugar a donde ir, Señor. Gracias porque a pesar de que, como leemos en tu palabra, Señor, y como sabemos, Señor, de nuestras vidas, Señor, caminamos alejándonos de ti, Señor. Sin embargo, tú nos llamas, Señor, para poder, Señor, alivianar nuestras cargas, Señor, y traer paz a nuestros corazones, Señor. Padre, acompáñanos, Señor, en esta travesía, Señor, hasta que nos podamos encontrar con Cristo, Señor. Padre, acompáñanos en esta semana, Señor, recuerda estas palabras, Señor, en nuestros corazones, Señor, refréscalas, cuando las olvidemos, Señor, para que podamos recordar que hay un lugar al que podemos ir, Señor, y es Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, acompáñanos en cada decisión que tomemos esta semana, Señor, en cada momento de dificultad, Señor, y en cada momento de cansancio. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, cuídalos, Señor, hazles llegar nuestro amor y nuestro cariño, Señor, aquellos que no están hoy con nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, también por las visitas. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén.